Vamos a ver por qué el Señor le dijo a los enviados de Juan el Bautista, cuando le preguntaron, dice Juan, que si tú eres el Mesías, el Cristo, que él anunció, o tendrá que esperar otro. Qué extraña la pregunta, Juan, ¿verdad? Juan se le reveló que él era. Dios le dijo, él es mi hijo amado, etc. Y lo bautizó. Y después estaba dudando si sería él o no. Por poco es tropiezo algo en Juan. Yo quiero que usted note que algo casi lo hace caer a Juan. ¿Qué sería? Voy a leer, por eso a la respuesta. El Señor hizo milagros, fueron con Juan y le dijo el Señor, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Cuál será ese tropiezo? Si Él es precioso, si Él es, para nosotros lo es todo, ¿verdad? ¿En qué tropezarán los que se pierden? ¿En qué Cristo tropieza? En el mismo que nosotros somos levantados. Dice Primera de Pedro, voy a leer Primera de Pedro 2:6. Coloco en Sión, dice la Escritura, una piedra angular de base, escogida, preciosa. Quien cree no será defraudado, quien en él crea. Así ustedes recibirán honor por haber creído, dice. En cambio, para los incrédulos, piedra que rechazaron los constructores, aunque es básica, estoy leyendo una versión diferente, contra esta piedra tropezarán y contra esta roca caerán. Porque no creen en la palabra. Y en esto se cumple el designio de Dios. Un poquito extraña la lectura. Pueden sentarse, hermanos. Llegó mucha gente a ver a Cristo, que lo presentaba Juan el Bautista. Él es el enviado de Dios. Él es el ungido de Dios. Y lo presenta. Y las multitudes, toda Jerusalén sale al encuentro. Pero lo ven. ¿Cómo pueden creer que ese hombre, Jesús, tan sencillo, tan humilde, sea Dios? Es difícil. Por eso yo creo que el Señor Dios del cielo, el Dios Padre, mandó a ponerle cuerpo, o le puso cuerpo, el engendramiento al verbo, que es parte de la esencia divina, para venir a probar a los hombres. Porque usted sabe que cuando lo vieron como hombre humilde, sencillo, demasiado humano, que se cansaba, que dormía, o sea,
demasiado débil para que dijeran que era el poderoso que Dios iba a enviar a la tierra. ¿Qué estaría haciendo entonces Dios en esa operación? Estaba poniendo un velo a la divinidad de Jesús para presentarlo como mero hombre. Por eso dice que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, si nosotros vemos que el Señor a unos se les manifiesta, ¿por qué será? A otros no se les manifiesta, ¿por qué será? Yo creo que el Señor conoce, desde luego, el corazón de los humanos y les presenta a Cristo como un hombre. Pero si no hubiera más en la tarea de Dios, nadie descubriría en el humilde Nazareno a Dios en carne. Nadie. Imagínese usted que a los profetas del Antiguo Testamento, un rey le levantó la mano a uno de ellos y se le volvió leprosa la mano. Otros eran castigados por Dios en el Antiguo Testamento a las ofensas a los profetas. En cambio, este que decía ser el poderoso enviado de Dios, lo bofeteaban y ni se defendía, y no les pasaba nada a los que le hacían daño. Eso los confundía. Lo quieren apresar, lo apresan. Se quieren burlar de él y se deja. Lo llevan a la muerte y va como cordero. Ningún humano con el concepto humano puede creer que ese sea Dios en carne. ¿Qué estaría probando Dios con enviar a su Hijo como un hombre? A los hombres en su orgullo. Porque usted va a ver que, según la narración bíblica, el Señor a los que se creían grandes no se les manifestaba, y a los que eran sencillos, humildes, aunque eran importantes, se les manifestaba. Vamos a ver algunos personajes que descubrieron quién era Jesús. Y descubrieron que era el enviado del cielo. Y descubrieron que era el Salvador. Otros descubrieron que era el rey de los judíos. Pero note una cosa. ¿Cómo lo descubrieron? Yo quisiera que usted notara que, por ejemplo, la iglesia, la que es iglesia hoy de Cristo en el mundo, no está descubriendo al Mesías, sino al amado con el que se va a casar. Una manera de manifestarse. Los judíos que van a despertar en la tribulación lo van a descubrir como el Mesías. Aunque ya vino, no lo reconocieron, pero entonces lo van a reconocer. Otros lo van a descubrir como el rey. Platicando con unos hermanos decía, en ninguna parte de la Biblia se le nombra a Cristo rey de la iglesia.
Porque Él aunque nos gobierna, es más que rey, es nuestro amado. En cambio, para los judíos va a ser Mesías y rey. Por eso los judíos en la tribulación, cuando despierten, van a descubrir al Mesías, que es Jesús. Nosotros, cuando seamos llevados con el Señor, vamos a ver al que viene a casarse con nosotros. No un rey, sino al amado esposo. Bueno, miremos qué es lo que necesita entonces el hombre para que Cristo sea identificado a través del cuerpo humano que trajo. Miles no lo descubrieron, y a muchos les hizo milagros, los liberó de demonios y no necesariamente creyeron en Él. ¿Qué pasó con los que creyeron o con los que hemos creído? Es la fe la que hay que medir, hermano. Dios repartió fe a todas sus criaturas, a todas, porque todas salieron de Él. Y le repartió fe cuando los trajo a la tierra para probarlos, probar la fe, cómo la iban a usar, porque dice que la fe Dios la da. La conversión es por fe, dice, y la fe viene de Dios, no es de vosotros, es don de Dios. Pero entonces, si todos tienen fe, ¿por qué unos se pierden y otros no? El Señor va a enviar una revelación a todos los hombres para que tengan la oportunidad de salvarse. Pero les deja al hombre la responsabilidad de en qué y cómo va a emplear la fe. Si él está muy inflado y ha apagado la fe que le dieron, la ha arruinado la fe, por mucho que se le revele, el Señor no lo va a captar. Si está muy orgulloso, no va a creer que Dios sea un hombre semejante a él. Si está como los judíos antes, que creían que el Mesías bajaría poderoso de una vez, invencible, y cuando lo vieron que lo llevaban a la cruz, o cuando lo rechazaron, era porque era muy débil, según ellos. Entonces el concepto que tenían los hundió a ellos, porque si hubieran creído que ese humilde nazareno era el mismo que va a ser glorioso, se hubieran salvado. El misterio está en las dos naturalezas de Cristo. La naturaleza humana, muy humana, y la naturaleza divina, muy divina, juntas. Entonces iba a traer a su hijo la primera vez en la fase de hombre, sencillo y humilde, hasta el día que resucitó. Y los que lo vieran en ese tiempo y ese Cristo les pareciera tropiezo, se perderían. Y los que a través de la humanidad sencilla y humilde de Cristo vieran a Dios en carne, se salvarían.
Entonces, el secreto está en ver a través de la debilidad de Jesús a Dios en carne, a pesar de que se cansaba. Por eso es muy peligroso, hermano, creer en Cristo solo cuando hace milagros. Porque cuando no hace milagros, entonces ya no es Cristo. Si no te hace lo que tú quieres, ya no es Cristo. Sigue siendo el mismo. Lo que voy a representar ahora es, llegó un grupo cuando Cristo nació hace 2000 años. No sabemos cuántos eran, pero llegó un grupo de sabios. Y estos sabios les puso el velo de la humanidad de Jesús cuando era niño. ¿Cómo podían pensar los reyes estos, que no se sabe ni de dónde venían? ¿Cómo podían creer que un niño envuelto en pañales, que lloraba, que hacía todo lo que hacen los niños, fuera el rey de los judíos? Porque se lo revelaron por los astros. Las estrellas le anunciaron a los magos que ese era el rey de los judíos. El Señor le sabe hablar a cada uno en el idioma que necesita. Probablemente nosotros no hubiéramos entendido de estrellas, nos habló de otro modo. Para a estos hombres con estrellas. Y fueron hasta la tierra de Jerusalén a buscarlo. Y lo hallaron. Y cuando lo vieron, un niñito con pañales, pegado a su madre, dígame usted, si no hubiera sido por la sobrenaturalidad del aviso de las estrellas, no se hubieran arrodillado para adorarlo. Eso es un niño, hubieran dicho. Lo que quiero decir es que les reveló Dios que a pesar de lo que vieran en Él era por eso dice, dichoso el que no haya tropiezo en mí, digo Cristo. Pero después de estos magos representan a los de cualquier nacionalidad que lleguen, que quieran conocer a Cristo, lo van a hallar. Pero llega otro grupo, pastores de Belén, sencillos, que no les hubiera hablado nada, una estrella, otra estrella. Y a ellos les tenía que avisar, representando al pueblo judío, que fue avisado, porque esos pastores eran judíos. Ellos fueron avisados por ángeles cantores. Y cuando llegaron a Belén, encontraron a un niño en pañales. Vieron lo mismo, un niñito débil. Pero ese niño débil que vieron los magos y que vieron los pastores, ese es Dios en carne. Hubiera sido fácil para cualquiera, si lo encuentra radiante,
recién nacido hablando, predicando, o con una aureola. Pero no, lo estaba vedando, lo estaba escondiendo para que lo buscaran. Porque Dios quería probar a la humanidad que Dios no está tan lejos para el que realmente le busca, ni tan cerca de aquel que le rechaza. Pero al que le busca no se le pone lejos, le sale el encuentro. Curioso que a estos sabios del Oriente se les reveló, porque también a los sabios se les revela, pero los sabios del mundo no se les reveló. Cuando dijo Cristo, te alabo Padre porque le revelaste estas cosas a los sencillos y se las escondiste a los sabios. Hay sabios sencillos y sabios orgullosos. Como seguramente no se le revelará a todos los pastores de ovejas. Deben haber pastores de ovejas orgullosos y sencillos. Pero hay algo que me llama más la atención que esto. Ese Cristo que va a morir por los pecadores, que se le ve como un hombre nada más, que pide agua y no le dan agua, que lo van a crucificar y no se defiende. Lo acompañan dos delincuentes que representan a la humanidad judía, eran judíos los dos, que se va a dividir el Israel desechado, uno de los dos ladrones, y el Israel que le van a quitar la ceguera, el ladrón que fue salvo. Pero ahí van los dos ladrones y ahora ahí va Cristo completamente humillado. Los dos ladrones lo ven. ¿Qué pasaría para que uno de los dos lo viera como rey? Lo que queremos establecer es que si Dios no se revela en Cristo a la persona, no lo van a hallar. Dice que Cristo trae todo lo que Dios le dio para los que Él se quiera revelar. ¿Cómo será que querrá revelarse? Hay mil maneras. No hay dos testimonios iguales. A unos se les ha revelado de una manera, a otros de otra manera, a otros de otra manera. Pero al que se le ha revelado, ya no importan las limitaciones o los planes que Cristo tenga. Por ejemplo, que no lo sane inmediatamente, que no lo auxilie cuando Él dice. Eso ya no importa para creer en Él. Ya no es tropiezo, porque Cristo es lo que es, haga o no haga. Por eso el Señor tenía desconfianza de los que creían en Él solo porque veían señales o solo porque les hacía un beneficio. Una vez les dio de comer y creyeron en Él, dice, pero Él no se fiaba, porque dice que cuando pasó la repartición del pan, les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer. Como le ha de haber dicho a algunos, usted me sigue porque lo sané.
usted me sigue porque lo liberé. Necesita nacer de nuevo en mí. La fe más alta que yo veo no es la de los magos, no es la de los pastores que tenían fe para salvarse, ni aún la fe del ladrón de la cruz. El ladrón, Cristo le habló: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque creyó en él cuando estaba moribundo. Pensó que de alguna manera se iba a desarrollar el plan de redención de alguna manera. El ladrón tuvo revelación. La revelación que más me asombra es la revelación de Nicodemo. Él fue sabiendo de los milagros, sabiendo de los poderes de Cristo, sabiendo de la profundidad de las enseñanzas de Cristo, lo fue a buscar. Quería conocerlo, quería adquirir ese conocimiento y esos poderes. El Señor se los negó. No le mostró poderes, no le hizo milagros ahí. Le dijo: cuando creas en el que van a crucificar, vas a entender el plan. Y Nicodemo se fue de regreso a su cátedra sin creer en Cristo, porque lo mandaron los fariseos. Entonces le ha de haber preguntado: oye, Nicodemo, ¿y cómo encontraste? Pues no le entendí nada, me dijo que había que nacer otra vez y que yo no le entendí, me vine de regreso. No, creo que no es por ahí. Pero cuando, como Cristo le dijo, cuando me levanten en la cruz y me veas ahí, vas a creer. Cuando supo que lo habían levantado en la cruz, creyó y fue a pedir el cuerpo. Ahora cree cuando tiene en sus brazos un cadáver golpeado, deformado a golpes. ¿Cómo podía creer que ese era Dios en carne? Así, en esas condiciones. Si cuando uno se golpea un pie, una uña, ay, yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasaría eso? Peores cosas te pueden pasar. Si Cristo mismo, mire todo lo que sobrellevó. Bueno, Nicodemo entendió por revelación, pero hay otra fe de otro que me gustaría decírsela antes de terminar. Un hombre que era malo, tal vez tanto como el ladrón de la cruz, pero no matando, robando. Era cobrador de impuestos. Era un hombre opulento con el robo autorizado que tenía. Sabía de Jesús. Él no quería riquezas, tenía riquezas. Él no quería más que la satisfacción interna que no sentía. Y como ese Cristo hacía milagros, lo quiso ir a conocer. Y ese hombre era despreciable de todos. Solo Cristo lo amaba. Y llegó
llegó, se escondió en un árbol para que no lo viera Jesús, solo verlo él, para ver si valía la pena. Y curioseó, pero Jesús estaba pendiente de él. Cuando pasó el Señor por debajo del árbol, vio para arriba y le dijo su nombre. Sabía que lo buscaba y le dijo: bájate porque hoy voy a ir a tu casa. El Evangelio de Cristo es para los despreciados, pero que anhelan cambiar. Cristo no se le reveló a Pilato, no se le reveló a Herodes, a Caifás, tanta gente importante de aquel tiempo. Y se le revela a este estafador internacional, al ladrón, a los reyes que a saber de dónde venían, magos, a los pastorcitos que solo conocían de chivitos. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el misterio para conocer a Cristo? Que se revele. ¿Pero por qué se revela? ¿Por qué se deja ver? Porque antes nos ha conocido. Y sabe quién quiere cambiar de veras. Y se le revela. Se le revela. Mire cómo dice 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, 22. Los judíos piden milagros. Los griegos buscan conocimientos, filosofía. En cambio nosotros lo que necesitamos es un Cristo humilde, crucificado, que dio su vida por nosotros. Y para nosotros es la piedra angular. En esta mañana yo le pongo a usted la alternativa. Cristo va a hacer levantamiento de muchos, eterno, y hundimiento eterno de muchos. La diferencia va a estar en que realmente querramos cambiar mediante el uso de la fe en Él. Creer en Él es la clave. Y Él será nuestro Salvador, nuestro guiador, nuestro sustentador. La alternativa es clara. No hay un tercer camino, ni un segundo. O Cristo o nos perdemos. Cristo no dijo que era un camino, sino el camino único al Padre. Vamos a levantar delante de Dios una petición del corazón. Si tú eres sencillo, como los pastores de Belén, Dios va a usar el medio más adecuado para llevarte a conocer a Cristo. Si tú eres sabio,
pero sencillo de corazón, Dios va a usar los medios que tenga que usar para revelarse. Pero si tú no botas tu orgullo, tus conceptos, tu mente natural, nunca lo vas a descubrir. Por eso el Señor dijo, el que no se vuelva como un niño no puede entrar en el reino. Porque la mente de niño no razona. Se revela a Dios y lo toma. Se revela a Cristo y lo coge. Y se salva. Dichoso el que no haya tropiezo en Cristo. ¿Qué va a decidir usted esta mañana? ¿Qué va a decidir? ¿Por Cristo o sin Él? Vamos a ministrarle su alma.